Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gym Rats, el episodio número 30. Si no me equivoco. Pues nada, como siempre, aquí de este lado tenemos por un lado al buen Dani Álvarez. Dani, ¿cómo estás, carnal? Mientras aquí madrugando para los gym rats. Es correcto, es una hora, vaya, es bastante temprano para una grabación de Gym Rats. Y por el otro lado, el buen Fer Equiwa. ¿Cómo estás, carnal? Aquí estoy con café, exposición solar, Ok, meditación, buenos deseos a todos, Salud. contacto con la naturaleza y a iniciar ok. bien el día. Perfecto, pues nada, igual creo que ahí los tres andamos en sintonía con el cafecito. Y pues nada, el día de hoy traemos un tema sumamente interesante, el cual pues vamos a platicar un poco desde la perspectiva de desmenuzar el tema, de ponerlo tal vez ya en la práctica, de entenderlo un poquito más, porque muchas veces puede existir cierta confusión. Digo, si yo puedo exponer de alguna otra forma que yo me vi confundido al entrar tal vez en este tipo de temas, porque sí suena incluso un poquito no difícil, pero más que nada confuso la terminología. O sea, por el hecho de que diga sobrecarga, sobrecarga progresiva, el simple hecho como de que diga que hay que dar más de la sobrecarga, como que puede llegar a aludir a una confusión o puede llegar a aludir igual a algo que tiene que hacerse, que tiene que estar siempre fuera del límite, tiene que estar muy cerca del límite. Entonces, pues nada, Dani, ¿te parece si das una pequeña introducción respecto al tema que vamos a platicar el día de hoy? Seguro que sí. Por favor. Sobrecarga progresiva, así como tú lo dices, los términos sí suelen ser un poquito confusos. Sobrecarga y sobrecarga progresiva resultan ser unas cosas distintas, pero creo que podemos partir de uno de los principios del entrenamiento que es estímulo, recuperación, adaptación, donde tenemos un estímulo que necesita ser suficientemente disruptivo, llamémosle agresivo, Ujú. para generar una respuesta, para desequilibrar todo el entorno. Ese es obviamente una sesión de entrenamiento. Si esa sesión de entrenamiento es suficientemente disruptiva, pues vaya, nuestro rendimiento va a ir hacia abajo. Ahí en ese punto necesitamos recuperarnos a través de la gestión de las cargas del entrenamiento, de la nutrición, del descanso, el sueño. Y si todo eso sale bien, ok, pues vamos a llegar al mismo punto donde partimos, pero no es lo que buscamos, porque eso sería regresar a la homeostasis, al punto de equilibrio. Lo que buscamos es superar ese punto, que sería la adaptación, o en términos de biología le llamaríamos alostasis, un nuevo punto más elevado de equilibrio. Pero eso qué tiene que ver o cómo se traduce en términos de hipertrofia. Bueno, si hablamos de hipertrofia, ¿cuál es la adaptación que buscamos? Pues buscamos que la tasa de síntesis de proteínas miofibrilares supere la degradación y lo haga de forma constante, día a día, semana a semana, etcétera. Y para hacer eso, pues necesitamos un estímulo que incremente la tasa de síntesis. ¿Y qué estímulo es ese? Es la tensión mecánica. Necesitamos suficiente tensión para a lo largo de los días, de los meses, de los años, se incremente la tasa de síntesis, supera la de degradación y vaya, que nosotros ganemos masa muscular. ¿Qué implica esto de SRA o de estímulo, recuperación, adaptación? Implica que en algún punto el estímulo que estuvimos haciendo inicialmente puede que ya no sea suficiente para seguir generando una disrupción y en ese punto vamos a necesitar un estímulo un poquito más grande y es ahí donde entra la sobrecarga progresiva. Y ya, pues de una vez definiendo todos esos rollos, son conceptos distintos, sobrecarga y sobrecarga progresiva. Para entenderlo de forma súper simple, espero, sobrecarga progresiva no es algo que hagamos, es algo que sucede, es algo orgánico, ya no va por nuestra cuenta, ya nuestro cuerpo es el que se adapta. Nosotros lo que hacemos es la sobrecarga. Y la Claro. sobrecarga es una acción, eso sí lo hacemos, lo planificamos, lo regulamos, de imponer un estímulo suficiente para lograr la adaptación. Ujú. Cuando observamos esas mejoras en la adaptación, esas mejoras en el rendimiento, Ujú. esa observación que es algo totalmente orgánico, eso es sobrecarga progresiva. No es algo que tengas que hacer en tu entrenamiento, es algo que tiene que suceder, porque si no, pues, ¿qué estás haciendo? Pero no es algo que tú vayas a modificar, así tal cual. Entonces ahí podremos decir que la sobrecarga progresiva es una forma de tomar decisiones en base a las adaptaciones suscitadas en sesiones anteriores. Totalmente.
Porque si estás observando una mejora en el rendimiento, por poner un ejemplo, digamos que estabas haciendo bench press, series de 5 reps a 3 a 4 RIR, 100 kilogramos, no sé, por decir algo. Pasaron unas cuantas semanas y ahora notas que, oye, estás haciendo 7 reps igual, 3 a 4 reps en reserva. Eso es sobrecarga progresiva, digamos que sucedió de forma orgánica. ¿Y cuál será la decisión a tomar en cuanto a sobrecarga? Pues quizás es momento de incrementar la carga. Puede ser una opción. Quizás es momento de moverte a otro rango de repeticiones. Vaya, puede ser muy variado, de eso hablaremos más adelante, pero sí, justamente es como un checkpoint para tomar decisiones. Sí, es como ver la información previa, ver esos datos previos que te han indicado que ha surgido una adaptación y que esa adaptación ya se rompió o la decidiste romper tanto observándola como lo que sucedió en la sesión o como tú decidir hacer una sobrecarga o aumento reps con unos kilos o aumento kilos bajo las mismas reps. Entonces, también ahí yo como lo veo, es que la sobrecarga progresiva también se engloba o más bien también la podemos observar mediante la gestión de si ocurre o no por diferentes variables. O sea, la sobrecarga progresiva está encadenada a la gestión del estrés, a las horas de sueño, a si estamos en un déficit calórico, a si nuestra recuperación es buena. No sé, o sea, siento que está englobada más al estilo de vida también que tengamos alrededor del entrenamiento que a las propias sobrecargas por sí solas. Sí, sin duda, de los factores nutricionales el factor nutricional de más peso es el balance energético. Y si buscamos maximizar la tasa de adaptación en tanto a síntesis proteica, estar por lo menos en mantenimiento o idealmente en un superávit, por supuesto que va a acelerar la tasa de progresión. Para que si estás en un déficit, cambia totalmente el asunto. Quizás al inicio de una fase de pérdida, pues sí notes una tasa de progresión bastante normal, decente, a lo que estás acostumbrado, pero ya más adentrado en una fase de pérdida, no, olvídate. Ya más bien lo que puedes comenzar a mantener es el grado de esfuerzo y no tanto la carga o la intensidad absoluta, los kilos en la barra. Entonces, sí hay muchos factores, muchas variables, pero esa es la gran diferencia y pienso la gran confusión, de que no es que tengas que sesión a sesión echarle más, hacer más, sí, pero no. Hacer eso cuando es necesario. Porque para explicar un poquito más eso, no es como que esta semana hice 5 reps en bench press 100 kilogramos. La siguiente semana solo saqué 4. Entonces ya no es suficientemente estimulante para nada, porque se trata de un umbral. Donde podemos estar aquí, podemos estar allá. Y ese umbral puede verse afectado por variables agudas, el sueño, el estrés, la nutrición, cantidad de cosas. Claro, y ahí también parte el hecho de tomar esta información como en largos más, en periodos más largos de tiempo, ¿no? O sea, no entender de alguna otra forma como que esta observación, tenerla en cuenta de sesión a sesión, pero sobre todo creo que la importancia se da en verlo después de varias sesiones acumuladas, ¿no? Para de alguna otra forma determinar por dónde se está yendo la tendencia. Digo, bien interesante cómo tocamos esta parte, porque igual aquí creo que podemos partir de separar un poquito, a pesar de que sí podría decirse que específicamente en ciertas cuestiones, por ejemplo, en el concepto de sobrecarga, hablamos de la sesión específica. Al final de cuentas, la sobrecarga progresiva igual la podemos desmenuzar más allá del entrenamiento, ¿no? Creo que ahí es algo muy interesante a tener en cuenta, porque justo la sobrecarga progresiva siempre se alinea o siempre se tiene como que esta visión respecto a más kilos, siempre pensando en la barra, siempre pensando en nada más meter más, en entrenar más. Y de alguna otra forma creo que igual es sumamente interesante entender que no es la única forma de ver el progreso, ¿no? Las cuestiones de los kilogramos, digo, ya podemos ir metiéndonos un poquito más ahí respecto a esos temas. Igual en la parte de la sobrecarga, digo, ahorita volvemos a la sobrecarga progresiva, pero la parte específica de la sobrecarga, ¿les parece si igual podemos como que poner esta parte de hacer el entrenamiento lo suficientemente exigente? Podríamos ver a la sobrecarga ya como variables del entrenamiento en cuestiones de pues cuántas series están llegando a un grado interesante de esfuerzo, o sea, de alguna otra forma como poder ya alinear el concepto tal cual a las variables que tenemos de entrenamiento del día a día, ¿no?
Totalmente. ¿Sí han visto? Seguro sí. Y muchas de las personas que regularmente nos escuchan también, la pirámide de entrenamiento de Eric Helms. Sí, sí, claro que sí, Ajá, cómo que no. hasta abajo está la adherencia, luego sigue volumen, intensidad y frecuencia, y luego sigue progresión. Eso tiene una razón bien particular de ser. Si tú haces suficiente volumen, intensidad con una frecuencia adecuada al volumen, esas tres variables, eso es la sobrecarga. Si tú haces suficiente de eso, suficiente entrenamiento duro, la progresión solita sale, hasta cierto punto, porque es ahí donde podemos ir, y nos podemos ir por dos vertientes, la vertiente de la reactividad y de la proactividad. La reactividad siendo, ok, estoy observando, no sé, que estaba en 2 a 3 reps en reserva en este ejercicio, ahorita estoy a 3 a 4, lo siento objetivamente más ligero. Ah, ok, ante esa observación vas a ser reactivo y puedes incrementar la carga. Ser proactivo querría decir, semana a semana, ya está escrito en mi programa, yo voy a estar incrementando 0.5 kilogramos en peso muerto. Entonces, lo puedes hacer de esas dos maneras y las dos son correctas, pero, híjole, la tasa de adaptación probablemente no siempre sea tan predecible por factores como mencionabas, que son agudos, que pueden variar día a día, o vaya, siendo que es un proceso que no controlamos conscientemente, es algo que va a suceder de forma orgánica. Entonces, regresando a ese asunto de la sobrecarga, pues no es nada más que eso, y por eso es que en la pirámide de Helms viene así, porque si hace suficiente de eso, la progresión surge de manera orgánica. ¿Y cuánto es suficiente? Pues con lo que tenemos de información actual respecto al volumen, la evidencia metaanalítica de VAS, 12, 20 series por grupo muscular por semana en sujetos entrenados, que ese sí, en su mayoría fueron culturistas naturales, si no mal recuerdo la muestra, si no, pues ya después lo corregiremos, pero eran sujetos entrenados. Eso ya comienza a ser suficiente volumen. ¿Cuánto sería suficiente intensidad? Intensidad tenemos de dos sopas, intensidad absoluta o intensidad relativa. La intensidad absoluta serían los kilos en la barra y es donde podemos utilizar el porcentaje del 1RM, que es un valor absoluto. 100 kilos pues son 100 kilos aquí en Tlaxcala, aunque no exista, y en China. Son 100 kilos, ¿no? Es absoluto. Y el Ok. porcentaje, pues no sé, el 50% de 100, ok, pues también es absoluto. Ahora que respecto a mis posibilidades para levantar kilogramos, si yo puedo con 100 kilogramos, ok, entonces el porcentaje del 1RM también sería algo, vaya que absoluto. Pero curiosamente, es sumamente variable. Se ha observado en varios estudios que, por ejemplo, con una carga de 80% del 1RM, más o menos se esperaría que hiciéramos unas 8 reps, ¿no? Pero hay estudios en donde hay personas que solo sacan 5, 6, 12, 13, 20 reps, cosas así, Ujú. que se salen muchísimo de lo que tú tendrías contemplado. Entonces tú puedes programar, vas a hacer tantas series con tanto porcentaje del 1RM, pero quizás respecto a la intensidad relativa, la proximidad al fallo, te fuiste, te quedaste lejos o te excediste. A lo mejor llegaste a un RIR cero, porque es así de variable. Entonces, preferentemente, por eso es que insistimos con el RIR, con las repeticiones en reserva, en el apartado de intensidad. Porque a pesar de que es una medida subjetiva, irónicamente, termina siendo más objetiva. Y aparte está validada respecto a la pérdida de velocidad en la barra. Así es como se validó esa herramienta. Pero ¿cuántas repeticiones en reserva? Depende principalmente del ejercicio. No es lo mismo hablar de una sentadilla libre, de una hack squat, de una extensión de rodilla, pero en promedio un RIR 1-3, un buen punto de partida. Y finalmente la frecuencia, preferentemente 2, aunque dependiendo del volumen, entre más volumen, arriba de 20 sets semanales, probablemente tenga más sentido una mayor frecuencia. Si ya tenemos esas tres cosas, pues ahí está, esa es tu sobrecarga. Ya deberías comenzar a observar sobrecarga progresiva. Entonces, ahí cómo empezaríamos a separar digamos, esto que ya está escrito en piedra que nos ponen muchas veces: quieres hacer la sobrecarga progresiva, disminuye tus tiempos de descanso, Sí. aumenta el rango de movimiento. Casi creo que
respira menos entre series, como si esa fuera una manera de hacer una sobrecarga, y es como que la Biblia. Nunca he visto en mi tiempo de entrenador a alguien querer hacer una sobrecarga progresiva disminuyendo los tiempos de descanso, o para mí sería la forma más pendeja de hacerlo. O sea, creo que se ve muy bonito en Instagram el pero tienes de dos sopas. Ya tienes tu técnica estandarizada, y si no la tienes, pues regrésate a las bases. Pero hay de dos sopas: o aumentas la carga, o mejoras las reps, o mejoras el RIR. Creo que es lo más objetivo para un bodybuilder o para alguien que ya conoce su técnica, que ya está consciente que hace de manera objetiva y bien los ejercicios. Creo que no hay tanto de dónde rascarle para hacer una sobrecarga progresiva si el volumen, la frecuencia, la intensidad y lo que dice Dani ya están ahí. Si estás manipulando bien esas variables, es como acortar los tiempos de descanso, what the fuck, o como si alguien obligatoriamente quisiera su sentadilla acortarla para la siguiente sesión, hacerla a full ROM. Es como si siempre la haces a full ROM, siempre va a ser a full ROM. Sí, totalmente. Creo que ahí podemos aplicar justamente mucho el de keep simple, o sea, en la cuestión es de que es igual, esta parte es muy compleja, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchas formas, por decirlo así, en las cuales podríamos llegar a la exigencia del entrenamiento, ¿no? Obviamente tal vez unas no son de lo más óptimas, unas son subóptimas, pero de alguna otra forma llegar a la sobrecarga aguda, pues como que hay muchísimas formas de hacerlo, desde entrenamiento al fallo, no al fallo, justamente como lo mencionábamos, pero creo que igual centrarnos en mantener como que estas piedras, estas variables que frecuencia, volumen, intensidad de lo demás, nos da pie a justamente a entenderlo un poquito más, en hacerlo más llevadero en el largo plazo, como que de alguna otra forma quitar la mayoría de paja y quedarnos con alguna otra forma en variables que puedes manipular mejor, que puedes proyectarlas igual más a largo plazo, que puedes vigilarlas más. Digo, en las cuestiones de la intensidad, pues igual considero que el RIR es una herramienta muy, muy buena, que claro que depende o debe tener su curva de aprendizaje, ¿no? Al final de cuentas debes de empezar a añadirlo, al final de cuentas obviamente no va a ser exacto al inicio, pero a como lo vayas utilizando, digo, de forma anecdótica, yo creo que ustedes igual lo pueden agregar ahí. Creo que la utilización del RIRS puede hacer algo ya bastante, podría decirse, automático, o sea, porque puede verse como que a veces muy complejo en las cuestiones de, no, ¿cómo estar contando las repeticiones y lo demás? A mí me pasa mucho que igual a veces conecto ya la sensación más que el número. O sea, más que decir como de, no, pues sí me quedaron más o menos dos, así, o sea, como que unir ya la sensación a decir, ok, esta sensación es como un RIR 1, un RIR 2, más o menos. Entonces creo que ahí es algo muy interesante, justo eso que mencionas, Fer, como que delimitar ciertas cosas que podrían ayudarte. Tal vez no estamos diciendo que es el único camino, no estamos diciendo que solo así se puede progresar, para nada, pero definitivamente creo que podría resultar algo bastante atractivo, pues para personas que no quieren al final de cuentas meterse en tanta paja y al final que solo haga más ruido que efecto. Creo que al final de cuentas lo interesante es buscar estas partes donde podemos manipular más y podemos de alguna otra forma impactar más, igual en la cuestión de llegar a la sobrecarga, en este caso de entrenamiento, ¿no? Que se puede ver de muchos ángulos, porque ahora que lo pienso, depende también el nivel de entrenamiento, porque un principiante Totalmente. obviamente sí puede mejorar el rango de movimiento o mejorar la técnica, y esa es una manera de observar alguna progresión dentro del entrenamiento. Sí, sí. Entonces, no sé, tengo ahí mis dudas. Es donde se pone complicado, porque ya de entrada la hipertrofia, como hemos mencionado, no es una adaptación específica al rendimiento, Uh-huh. aunque el rendimiento sí puede ser representativo del crecimiento muscular. Uh-huh. O sea, puede que sí, pero no del todo. Por ejemplo, puede en un principiante, si mejoraste la ejecución de un medio, si incrementaste el ROM, si te hiciste más fuerte, ok, mejoró tu rendimiento, ¿no? Pues ahí está la sobrecarga progresiva. Pero ¿qué crees? Eso no fue una adaptación a nivel morfológico, fue una adaptación a nivel neurológico. Entonces, no es representativo del crecimiento muscular. En una persona más avanzada, si te hiciste más fuerte, pues estamos 90 y tantos % seguro de que ese incremento en la fuerza fue gracias a un incremento en el tejido contráctil, porque las adaptaciones neurológicas ya tomaron lugar. Bueno.
Y adicionalmente, es posible observar esos incrementos en la fuerza también en personas con más experiencia, pero que no estén relacionados con el crecimiento muscular. Por eso se vuelve un poquito más difícil en términos de hipertrofia. Y si a eso le sumamos que pareciera ser como que en entrenamiento de hipertrofia todo vale, que ok, puedes ganar masa muscular si haces muchas reps, si haces pocas reps, si haces tal método de entrenamiento del campeón, si haces tal cosa que hace el influencer de Instagram, siempre y cuando haga suficiente volumen, proximidad al fallo, bla, 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 pues ok, ahí va a estar el estímulo hipertrófico, quizás no el más óptimo, pero ahí va a estar. Entonces se puede volver muchísimo ruido. Y es donde, ok, si separamos todo eso para la hipertrofia, ¿cómo podemos maximizar el aspecto eh, proactivo respecto a la progresión? Tenemos varias opciones. Podemos hacer más series, que suena bastante lógico. Podemos hacer más reps. Podemos cargar más kilogramos. Podemos descansar menos, pero no sé por qué haríamos eso con fines para la hipertrofia, pero es una que también se suele mencionar mucho. Sí, sí. ¿Cuál sería la mejor opción? Híjole, pues podemos comenzar a desmenuzar todo ese rollo, pero como les comentaba, se vuelve un poquito más difícil porque partimos de que la hipertrofia como tal no es específica al rendimiento. No sé, creo que ahí, justo digo, ahí es donde como que empieza a ponerse un poquitín raro, justo como mencionas esa parte, o sea, saber que la hipertrofia no es específica tal cual en el rendimiento, pero un aumento de fuerza, tal vez en cierto rango de repeticiones, con la misma carga, y ver que haya un aumento dentro de esa misma fuerza, puede indicar que hay hipertrofia. Creo que ahí como que suena un poquitín como que enredado respecto a eso. Digo, algo que me gustaría aquí como aportar es verlo más en la consecuencia de que totalmente las cuestiones, adaptaciones neurológicas, adaptaciones en el rango de movimiento de alguna u otra forma tienen que preceder para poder dar paso a tal vez ser un poquito más específico en cuestiones de ya ponerle un poquito más de atención a la carga y todo lo demás, ¿no? Al final de cuentas, entenderlo como un proceso por el cual vas entrando, creo que podría sonar interesante respecto a eso. Ahora, en cuestiones igual de ver esta parte de la fuerza, verla como la consecuencia. Al final de cuentas, creo que igual aquí algo que podríamos utilizar es la cuestión de que a medida que empiezas a entrenar, a medida que logras, por decirlo así, tu split perfecto, o sea, empiezas a agarrar ejercicios que te gustan, tienes una buena frecuencia, volumen y lo demás, definitivamente, después de 1 o 2 meses de estar repitiendo el movimiento, de alguna u otra forma, van a empezar a llegar las cargas, ¿no? O sea, vas a necesitar de alguna u otra forma empezar a entrenar más fuerte para poder llegar a tener el mismo estímulo, ¿no? Porque igual puede verse por las cuestiones de voy a meter más carga o voy a meter más sets, que igual ahí en las series ahorita podemos meternos un poquito más a fondo respecto a eso, porque creo que igual ahí podemos hilarlo con respecto a aumentar o no aumentar las sets, como que las cuestiones de la capacidad de trabajo no es igual a lo mismo que, o no estimula de alguna otra forma la hipertrofia de manera similar. Ahorita podemos meternos un poquito más a eso, pero sí, o sea, el punto que quería llegar y tocar era ese, o sea, la tener la cuestión de, ok, voy a empezar con esta parte del entrenamiento, inevitablemente van a empezar a llegar las adaptaciones porque me voy a empezar a hacer más fuerte en el movimiento. Aparte de también tener en cuenta de que te vas a volver mejor haciendo el movimiento, ¿no? Al final de cuentas, o sea, poder tal vez tener una mejor ejecución en tu sentadilla, mejor ejecución, sobre todo en ejercicios que pues sean, por decirlo así, libres, tal vez en un curl, pues vaya, no hay tanto problema con la adaptación, pero igual, o sea, respecto a eso, ¿no? Como que ir hilando esas partes, esos puntos, como de tener en cuenta que sí puede sonar de todo complejo, pero realmente podemos verlo como, ok, entrena fuerte, entrena lo suficiente, van a empezar a llegar este tipo de adaptaciones y de alguna otra forma resultaría más interesante verlas y poder como que nombrarlas, verlas y poder por qué están pasando, porque creo que sí puede llegar a sonar, digo, del todo confuso y te digo, o sea, más es la cuestión es como de ver las consecuencias del entrenamiento siempre y cuando se haga pues con estas premisas generales, pero al mismo tiempo bastante útiles, justo como lo mencionabas igual, Dani. O sea, al final de cuentas, si tu entrenamiento cuenta con esas variables, vaya, la hipertrofia va a llegar. Listo, pues regresamos a la segunda parte de este episodio. Fer, te doy la palabra, justo ibas a comentar ahí. Sí, respecto a lo que comentaba Ángel de también de posiblemente voltear a ver un aumento de las series o cómo progresar o verlo de cierta manera,
Yo con mis clientes o con los atletas que tengo es como verlo así. Primer semana, sí te enfocas en corregir técnica, corregir ejercicios, movimientos, y eso va a tardar. Puede que no suceda de una sesión a otra, pero de primera instancia no busco una progresión en el programa. O sea, no busco que se queden con la idea de o progresas en reps o en kilos. Quiero que ellos mismos se vayan dando cuenta que es una observación. Entonces, estableces un rango de series por grupo muscular a la semana y en base a ello, el programa se empieza a progresar. No empiezo a progresar en series, empiezo a que entiendan primero la intensidad, entiéndase como el RIRO, la cercanía al fallo, y que adapten la carga a más o menos mantenerse en esa cercanía al fallo. Y posteriormente, quizás pasando 5 o 6 semanas, es cuando posiblemente busco ya un aumento, digamos, obligatorio en algunas series de algún ejercicio, en algún grupo muscular que sea prioridad en el mesociclo. Pero quiero que antes ellos mismos se den cuenta que la progresión va a ir dictada más por las observaciones que vayan viendo semana a semana, tanto con el aumento de reps, con el aumento de carga o la mejoría de las sensaciones en cuanto a la cercanía al fallo, y ya posteriormente sí ir buscando una progresión en series y más en ejercicios o donde se les está dificultando progresar, o en kilos o reps, o en el grupo muscular en donde queremos darle más prioridad en ese mesociclo. Pero rara vez digo, disminuir el tiempo de descanso. O sea, nunca les voy a decir que disminuyan los tiempos de descanso. No lo veo como una forma para progresar, ni como alguna indicación en el ROM, porque lo que importa es la hipertrofia. Si importara el powerlifting, ok, quizás a una sentadilla a mitad para corregir esa fase final del ejercicio, o la primera parte, pon tú, que ahí sí, pero en términos de hipertrofia, para Instagram se escucha chido, pero ya en la práctica no sucede, o al menos en la mía no ha sucedido. Instagram o para TikTok, para poner tus cosas. Estoy considerando abrir TikTok. No sé, siento que me voy a arrepentir. Ya veremos. Probablemente va a llegar ese arrepentimiento, Dani, yo lo sé. Es probable. Hay de varias sopas. Hay de varias sopas respecto a la progresión. La más lógica pudiera ser el volumen, porque ya ven que se habla, es que lo más importante para la hipertrofia es el volumen, y no realmente, no es la variable número uno. Es la suficiente exposición a la tensión que se logra a través de suficiente volumen. No es que tengas que hacer más, porque como tú comentabas, Ángel, una de las, digamos, ¿sí existe la palabra refutación? No Supongo sé. que sí. Uno de los grandes peros de ese incremento en el volumen de series, por ejemplo, semana a semana, es que no necesariamente incrementar la cantidad de trabajo es sinónimo de incrementar la hipertrofia. Puede ser simplemente incrementar la capacidad de trabajo. Que puedas hacer más, que sí puede tener un valor para la hipertrofia, pero no va mano a mano, ni tampoco tiene una relación lineal. Imagínate que con 10 series obtienes 5 puntos de hipertrofia, por ponerle un número. Con 20 series obtienes 10 puntos de hipertrofia, el doble. Entonces, pues ok, creo que sí lo vale. Pero ponle que te vas a 30 series y ya no vas a obtener 15 puntos de hipertrofia, a lo mejor obtienes 16, uno más, a pesar de que estás haciendo 10 series más. Ponle que te vas hasta 40, no vas a obtener 35 puntos, 40 puntos, ponle que obtienes 17. Entonces, o menos 35. O a lo mejor ya estás en el punto de retornos decrecientes. Entonces, no es una relación lineal, pero sí puede tener valor, por ejemplo, en ciclos de especialización, no sé, para un grupo muscular o para dos quizás. ¿Y cuándo incrementar el volumen? Bueno, para ponerlo todo junto, la propuesta, llamémosle de hombre de paja del Dr. Mike, es incrementar el número de series semana a semana del mínimo volumen efectivo al máximo volumen recuperable, y después hacer una descarga en el volumen de mantenimiento. Bastante lógico y muy fácil de realizar, pero no necesariamente es sinónimo de más y más hipertrofia, porque hay algunas consideraciones importantes ahí, como que por ejemplo eso no ha sido estudiado tal cual directamente. Los estudios que observan más hipertrofia
con más volumen es porque comienzan con más volumen, no lo van incrementando semana a semana. Y adicionalmente eso depende de muchos otros factores como el volumen, sobre todo el volumen que el individuo realizaba previo a la intervención. Si tú estabas haciendo 5 series, vas a un estudio y te ponen 20, pues te va a ir mejor con 20 muy probablemente. Pero si estabas haciendo 40, vas y te ponen 20, puede que también te vaya mejor, a pesar de que estás haciendo menos. Sí. Si ya estabas haciendo 20 y te ponen 20, pues no va a haber mayor cambio. Entonces es ahí donde se vuelve un poquito complicado decir más volumen es mejor. Y es donde tenemos esas guías, que son esos guías de 12 a 20, de 10 a 20, lo que sea a la semana, como punto de partida. Aparte, que si incrementas el número de series, ¿en dónde las incrementas? ¿En qué ejercicio? ¿Cuántas series? Muchas consideraciones adicionales. Otras de los peros respecto a eso, por aquí tengo algunos, es que no es por asustar ni nada relacionado a ello, pero oye, por más unidades de trabajo, pues es más probable que tengas potenciales riesgos de lesión. Si estás haciendo más, pero no estoy diciendo que tenga que ser así o que si haces más te vas a joder, nada tampoco, pero digamos que incrementa el potencial. O sea que hacer más volumen sí puede ser mejor, pero siempre y cuando no solo te recuperes de ese volumen, sino que te adaptes. Por eso es que llegar al máximo volumen de recuperación suena raro, porque lo que buscamos no es la recuperación, lo que buscamos es la adaptación. Entonces, ¿por qué hacer todo lo que te puedes recuperar? ¿Por qué no mejor quedarte en todo lo que te puedes adaptar? Sí, De sí. nuevo, que la capacidad de trabajo incrementada tampoco va a ser sinónimo de más ganancias. Pero les digo que eso es un modelo de hombre de paja, porque el propio doctor Mike no lo, bueno, actualmente, antes parecía como que así era, pero actualmente no es así de simple, sí, siempre más, siempre más, siempre más. No. Digamos que ahí podemos hablar del modelo de progresión que propone Helms y Brian Miner. El modelo de Helms es bien sencillo, que es básicamente, número uno, que es como lo comenta Fer, número uno establece un volumen inicial. ¿Cuántas series vas a hacer? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo sé cuántas series voy a realizar? Tienes de dos. Si tienes un historial de tu entrenamiento, guíate con ello. Si no lo tienes, como la mayoría de personas, guíate con las recomendaciones metaanalíticas, que serían las famosas 12 a 20 series. ¿Ok? Ya lo estableciste. Ahora, lo que hay que hacer es buscar la progresión en el volumen de la carga. El volumen de la carga sería multiplicar series por repeticiones por la carga utilizada. Y, por ejemplo, si empezamos a observar que ya estás haciendo 7 reps cuando hacías 5, eso va a incrementar el volumen de la carga, te confirma que tu entrenamiento efectivamente está suscitando una sobrecarga, tus series son efectivas, síguelo así, no necesitas incrementarlas. ¿Cuándo incrementar el número de series? Cuando te comienzas a estancar. Que no paso de 7 reps, no paso de 7 reps. Ok, una manera, digamos, artificial de incrementar el volumen de la carga sería añadir una serie más, pero en ese ejercicio en el que estás estancado, no en todos. Y tenemos algo de evidencia que nos dice que de incrementar el número de series, alrededor de un 20% respecto a lo que estabas haciendo a la semana, es un buen punto de partida. Pero respecto a lo que nos dice Helms, sería solamente cuando estás estancado en la progresión del volumen de la carga. Y eso lo harías incrementar series si tu nutrición está bien, si tu descanso está bien, si tu estrés está bien, si estás que te lleva la chingada y te preguntas por qué no progresas, pues híjole, no será porque no estás durmiendo, no será porque estás en un déficit energético, no será porque te estás divorciando y se acaba de morir tu perrito. Digo, me imagino algo tiene que ver, ¿no? Entonces no sería prudente meter todavía más trabajo. Incluso hasta mantenerlo, disminuirlo, sería preferente. Es muy sencillo entonces el modelo de Helms. Y eso me gusta particularmente porque es menos ruido. Si yo lo estoy moviendo a todo, va a llegar un momento en donde ya no sé exactamente qué fue lo que sí me está dando resultados y qué es lo que no me está dando tantos resultados. Por otro lado, lo que nos dice Brian Miner son 3 modelos. El modelo de progresión simple, de progresión doble y de progresión triple, que suenan complicados, pero son bien sencillos. Progresión simple es solo moverle una variable, pueden ser los kilos. Por ejemplo, empezar
Semana 1, 100 kilos, 5 reps. Semana 2, 102.5 kilos, 5 reps. Semana 3, 105 y así te vas. Mismo número de reps, mismo número de series, incrementas los kilos. Facilito. Quizás eso sería más útil en principiantes, en donde la tasa de progresión pues, es así de rápida, porque ya después no es como que tengas a un culturista bastante fuerte y le pides que incremente cada semana 5 kilos, pues no va a suceder. Otra alternativa que es la más popular sería la progresión doble, que es la que a mí personalmente me gusta más utilizar, que es establecer un rango de repeticiones. Por ejemplo, ¿qué les gusta? Overhead press, press militar, vamos a hacer un rango de 6 a 8 reps. Okay. Y vamos a comenzar semana 1 haciendo 8 reps, 60 kilos. Semana 2, 6 reps, 62.5 kilos. Y voy a buscar en cada serie llegar en algún momento a 8 reps. Semana 1, 6. Semana 2, 7, 8. Si todo marchara así en un mundo color de rosa, que generalmente no sucede, pero busco llegar al límite superior de las reps manteniendo la carga. Cuando ya estoy sacando en todas mis series 8, 8, 8, asumiendo que son 3 series, ahí es momento de incrementar la carga y otra vez comenzar con 6 reps. Ese me gusta porque toma en cuenta el rendimiento serie a serie. Si la primera serie lograste esas 8 reps con determinado RIR, con esa carga, excelente. Pero a lo mejor en la siguiente serie salieron 7 y en la otra 7. Ok, entonces vamos a buscar la siguiente semana 8, 8, 7. Hasta que logres 8, 8, 8, ahí ya incrementas la carga. Esa es la sobrecarga, perdón, la progresión doble. Y la progresión triple, como se pueden imaginar, no solo estás moviendo las repeticiones, la carga, sino también el número de series. Y personalmente incrementar el número de series, yo lo haría en 2 contextos. O cuando sea un ciclo de especialización, para glúteos, por ejemplo, en chicas que casi no se da, que, oye, ¿cuáles son tus grupos musculares prioritarios? Es rarísimo que te digan glúteos, cuádriceps. Ha pasado una o 2 veces, casi siempre me dicen, no, pues que trapecios, deltoide, la posición medial, es lo que más me sucede. O hombres también que luego dicen, yo lo que quiero es incrementar glúteos. Es lo más frecuente, ¿no? Sí, sí. 20 Danis en el mundo podrían ser suficientes. Probablemente. En ese contexto, ok, pues podemos hacer más series, ya de entrada o poco a poco, pero en 1 o 2 grupos musculares, porque hay que tener en cuenta que son recursos de recuperación que le tengo que quitar de algún lado para dárselos a otro. Uh-huh. No somos máquinas que podamos con absolutamente todo. Algunos puede que sí, pero la mayoría no. Ese sería un contexto. Y en el otro sería, al menos en mi punto de vista actual, como lo hago en este momento, como lo propone Helms, solo cuando es necesario. Porque hay que considerar cuál es el costo de hacer más series desde lo práctico. Oye, es que si meto más series, pues me va a tardar más en el gimnasio. A lo mejor mis sesiones no puedo alargarlas tanto. Cuestiones de ese tipo. Porque también hay que considerar el tiempo de descanso entre esas series. Y si de momento dispongo de tantos minutos para entrenar y te estoy pidiendo hacer más, pues no, tampoco. O hacer más, por ejemplo, en el contexto de alguien que está en un déficit, tampoco lo veo demasiado viable, ni tampoco por el lado es que para gastar más kilocalorías, ¿no? Ok, pues mejor incrementar el NEAT pudiera ser una mejor estrategia. Uh-huh. Entonces pienso que todo eso lo haríamos cuando estamos observando sobrecarga progresiva, y esos serían modelos de progresión que realmente no son tan complejos. Lo complejo, pienso, es distinguir que sobrecarga progresiva es un proceso orgánico y que la sobrecarga, para confirmar que es sobrecarga, necesitamos observar la sobrecarga progresiva. Sí, analizar mucho el contexto de cada cliente que nos viene, porque, por ejemplo, ayer justo me estaba haciendo la programación de alguien que era powerlifter y que quería ya especializarse en prioritariamente incrementar o maximizar las ganancias de masa muscular. Y pues si tú te vas a las recomendaciones, como dice Dani, de 10 a 20 series semanales por grupo muscular, con ese powerlifter es como ya saben, o sea, de pecho no llegan a hacer ni más de 6, 8 series a la semana de pecho porque priorizan el bench press y algún pec deck o algo por el estilo, o el squat de competencia o el peso muerto de competencia, 1 o 2 accesorios a lo mucho.
que ni siquiera llegan a 10 series por grupo muscular a la semana. Entonces, para él, si yo me iba a las recomendaciones y le ensarto 15, pues ya serían 5 series adicionales a lo que él estaba haciendo como para iniciar una programación. Entonces es ahí donde recordé todos estos conceptos y yo ya me andaba emocionando y dije, a ver, güey, es un powerlifter que viene de hacer mínimas series a la semana, entonces empieza tan siquiera 1 o 2 más, empieza a lo mejor con 7, por decir en pecho, no sé si hacía 5, empieza por 7 y de ahí lo vas adentrando o adaptando al programa sin un aumento brusco de lo que era antes a lo que será ahora. Y lo mismo con los atletas que tengo ahorita en déficit, que son el 99.9%, con ninguno busco la progresión en series y se los comento para que estén conscientes, porque me pongo a pensar, si yo ahorita en volumen me aumento una serie y va costando a lo largo de la semana, no me imagino en déficit, con más de 10,000 pasos, con todo ya el entorno del déficit, hacer una serie más, siento que ellos lo ven como que, ay, güey, o sea, es una serie más que no está considerada, y que a veces es una serie más en múltiples ejercicios, si no lo vas pensando objetivamente en el transcurso de un déficit. Entonces ahí es donde la práctica ya la empiezas a empalmar con todos estos conceptos. Y para ser sincero, con la mayoría lo mantengo bajo en un déficit del volumen semanal por grupo muscular y que siga la intensidad, observar la fatiga y cómo se recuperan de la misma y no hacer un aumento muy forzado en series, y si lo hago serían ejercicios unilaterales o que no sean tan fatigantes. O sea, prefiero aumentarlo en una extensión de cadera que en un hip thrust, por ejemplo. Ese es otro, y es un buen punto. En el contexto de déficit, ok, pudieras hacer una serie más en sentadilla, hijo de su pinche madre, probablemente no, pero pudieras hacer una serie más en extensión de rodilla, ok, sin problema. Puede ser, porque adicionalmente Sí. no son incrementos de, ahorita estabas haciendo 3 series en esa sesión, vámonos a 6. No, espérate, a lo mejor es una más. Sí, Y claro. listo. Ahí tienes tu incremento cuando, por ejemplo, estamos estancados. Porque es que ya no logro sacar más reps sin exceder el RIR, cuestiones de este tipo. Entonces es sensato y por supuesto que es válido incrementar una serie más, pero justo ahí en ese contexto, que es donde podemos diferir un poquito de lo que comentaba, de en dónde hacer más series, pues donde estás estancado. Quizás cuando nos pasáramos a un déficit ya avanzado, ponle que estás estancado en sentadilla, pero poner en la mesa el costo-beneficio de hacer una serie más ahí, a hacerla para incrementar la tasa de síntesis en una extensión de rodilla, probablemente en ese contexto pudiera ser la mejor opción. Entonces sí es muy variable y no es como que tengamos una sola respuesta de cómo deberíamos progresar, pero lo que sí es que no se trata de que semana a semana, sesión a sesión, tengas que, es más bien que deberías observar esa capacidad, pero no que, ¿por qué no progresas en el gimnasio? Es que no estás aplicando sobrecarga progresiva. Pienso que eso es como que lo que más pudiéramos recalcar del episodio, ¿no? Sí, totalmente, digo, y algo que ahí igual me gustaría agregar, digo, respecto a todo lo que mencionamos, todos estos caminos de progresión, al final de cuentas, creo que el objetivo número uno es justamente ese, ¿no? Aumentar la exposición a la atención, porque de alguna otra forma puede verse como de, si está esto, hago esto, o una serie, o más kilos, pero al final de cuentas, ese es el resultado, al final de cuentas, conseguir más exposición a la atención, que una serie igual... considero que partimos que es un incremento muy grande en cuanto a la atención, porque de alguna otra forma es volver a hacer, no sé, 10 repeticiones que venías haciendo, agregar una serie más de esas mismas 10 repeticiones con los mismos kilogramos de alguna u otra manera es algo, es un incremento abrupto, a diferencia de tal vez aumentar 2.5 kilos en el mismo ejercicio que estabas haciendo, ¿no? Al final de cuentas, creo que eso es más verlo por las cuestiones de ser un poquito tranquilo, ir poco a poco en cuanto a los progresos, teniendo siempre en cuenta cómo estás recibiendo todos esos progresos, ¿ok? Porque de alguna otra forma, si estás, vaya, el entrenamiento va súper bien, de alguna otra forma los pesos que estás manejando, tienes grados de esfuerzo no tan altos, entonces de alguna otra forma puedes tener estas cuestiones de, bueno, voy a acelerar un poquito más, voy a meter un poco más de carga, y también algo que ahí me gustaría agregar es la cuestión que estábamos platicando del volumen,
pero desde esta parte justo de verlo como exactamente el dogma de las series, ¿no? Eso que mencionaste, Fer, realmente me llamó muchísimo la atención. Creo que es algo muy interesante a tener en cuenta porque considero que la información, la evidencia científica que nos proporciona, tal cual es un punto de partida, al final de cuentas, ¿no? Creo que es un punto de partida para poder tomar decisiones interesantes respecto a lo demás, más que verlo como exactamente si después, si me paso más de 20 series, ya valió, ya no tengo gains, lo demás, o sea, creo que igual como que tener esa flexibilidad y sobre todo de alguna otra forma quedarnos con el concepto de lo que nos quieren dar los autores respecto a las series que nos sugieren, pues es algo sumamente interesante y que obviamente tal cual, si tú cuentas con esta parte del registro de tus series y lo demás de tu entrenamiento, bueno, de alguna otra forma eso es lo que debes priorizar porque de alguna otra forma eres experto en ti o en tu cliente, eres experto en cómo responde, en cómo está llevando toda esta parte de la progresión. Entonces, pues nada, creo que hemos tocado temas muy interesantes. Fer, Dani, ¿algo más que agregar de esto? Digo, igual otra parte justamente que quería comentar era justamente eso de redes, de dejar a ver igual a la sobrecarga progresiva como la variante o verlo como una variante por excelencia, como de que sobrecarga progresiva es más y más y más, verlo por las cuestiones yo creo que es un poquito más interesante prestar la atención primero a tus entrenamientos del día a día, a de alguna otra forma entender más las variables que estás manejando en tus entrenamientos, en mejorar tu técnica y al final de cuentas creo que igual la acumulación de entrenamientos va a hacer que igual tengas conciencia respecto a estas tal vez recomendaciones que platicamos, que tal vez para una persona que dice, ¿cómo voy a aumentar nada más una serie? Pues eso no es nada, solo es una serie. Pero ya una vez que te das cuenta como lo que conlleva realizar una serie, ya una vez que te familiarizas más con los grados de esfuerzo, que te familiarizas más con llevar buen estímulo en el ejercicio, entonces es como que igual te vuelves un poquito más consciente respecto a lo que es agregar estas mismas series, ¿no? Que al final de cuentas, si las pones a prueba, o sea, si tal cual ya tienes todo este background y tú empiezas a aumentar las series, creo que igual automáticamente te vas a dar cuenta como de, madres, creo que no era lo más óptimo, me estoy cansando más, no me estoy recuperando lo suficiente. Entonces, no sé, creo que igual esa parte de tocar la sobrecarga progresiva, verlo como el proxy por excelencia para el entrenamiento enfocado a la hipertrofia, creo que es algo interesante verlo más como la observación y desmenuzar pues todas las demás variables que ya hemos platicado, ¿no? Sí, pues de ahí lo importante de durante el entrenamiento tomar decisiones en base a lo que hacemos previamente o incluso años anteriores, meses anteriores, semanas anteriores, y eso conlleva un registro que te permite no tomar decisiones tan emocionales a la hora del entrenamiento, porque nada está bien ni nada está mal, pero lo que no es coherente es como tomar decisiones muy, muy emocionales, como que, hoy tiro PR porque sí, o hoy tiro, hoy una serie más y a la par meto esto porque siento mejores sensaciones. ¿Qué son mejores sensaciones para ti? ¿En base a qué te refieres con sensaciones? Sensaciones es mucho y no el entrenamiento siempre va a estar basado en sensaciones, pero en datos previos, en datos de la sesión anterior, de las semanas anteriores, y no es ni para comerte la cabeza, es muy sencillo, solamente la gente se asusta cuando dicen registra o anota. Es muy sencillo, o sea, realmente es muy sencillo y te evita guiarte por sensaciones muy, muy emocionales. Y hay un punto importante, uniendo esos dos puntos de anotar y de emociones, es que hay gente que a lo mejor no anota o medio lo hace y tienen una sesión en que subjetivamente percibieron un menor rendimiento, no sé, a lo mejor pudieron con menos kilos, puta, fin del mundo, ¿no? Ya me rindo, esto no es para mí, no progreso. Ok, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que no estás progresando? ¿Cómo estás gestionando tu fatiga? ¿Cómo estás gestionando esa exposición al estrés del entrenamiento? Pues, ni idea, ¿no? Y por el lado de la gente que anota todo de forma religiosa, como yo comprenderé, hijo de su pinche, es que estaba haciendo 5 reps y ahorita saqué 4. Fin del mundo, ya me llegó a pasar cuando recién comenzaba a anotar. No, pues también, ¿no? Es así como que, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? ¿A qué le muevo? Y se vuelve una maraña de cosas. Pero algo importante con lo cual podemos conciliar esos asuntos es que la sobrecarga es un umbral, reitero ello.
Es un umbral, no es un número fijo. No es que tengas que Ok. hacer 100 kilos por 5 y la siguiente, a huevo, tiene que ser 100 por 6 o 105 por 5. Si no, tu entrenamiento es un desastre. ¿Qué estás haciendo en tu vida? No. Si te mantienes en un rango y a lo largo de las semanas notas esa sobrecarga progresiva, pues ahí tienes tu sobrecarga, tu volumen, tu intensidad, etcétera, están siendo suficientemente disruptivos para generar una adaptación. Y eso te puede quitar mucho estrés de encima, de que, no sé, no pudiste con las mismas de la semana pasada. ¿Y qué problema hay con eso? Vuélvelo a intentar la siguiente. Y si no, ok, entonces se toma alguna medida, primero considerando cómo están los factores agudos, tu nutrición, tu descanso, y crónicos también, tu estrés, estás en alguna situación estresante, familiar, pareja, que sí o lo que sea. Y ya después de eso, ok, se vuelve a evaluar. Y no tiene que ser el fin del mundo, o no se tiene que entender como que es un número que si no le das a ese número, le llaman beat the logbook, que si no vences a tus registros previos, entonces ya valió. No, no, no funciona así. Pues nada, creo que ahí tocaron justo puntos muy interesantes respecto igual a eso, o sea, dejar más como que un poquito esa libertad, de como que llevarlo un poquito más con calma, llevarlo un poquito más llevadero, teniendo en cuenta sí que debemos progresar, sí que debemos entrenar lo suficiente, pero bueno, al final de cuentas, creo que aquí lo interesante es verlo más en el largo plazo, más que solo en la sesión, prestar atención a la sesión, hacer que la sesión sea difícil totalmente, pero de alguna otra forma esa información irla acumulando respecto a información tanto de antes y de alguna otra forma igual optar justo por lo que ya comentábamos, en ser igual proactivo, en tener como que, ok, más o menos por aquí, yo sé que empiezo a tener estas situaciones en las que el progreso se vuelve a volver un poquito más complejo, entender en cuenta también el número de series que vienes manejando. Entonces, pues nada, carnales, realmente un gustazo poder estar platicando con ustedes respecto a este tema, que creo que fue más como aclarar ciertos conceptos, más que tal vez de alguna otra forma decirlo, porque creo que finalmente terminamos concluyendo gran parte que hemos venido, platicando, entrenar lo suficiente, procura, entrena, grados de esfuerzo, cargas, al final de cuentas creo que es eso, pero creo que igual es muy interesante poder platicar en las definiciones Y, de los conceptos. Cifer. y ya por último, pues disfrutar tu entrenamiento, o sea, no le hagas caso, no te claves tampoco mucho por el ruido de redes, que es lo que comentaba en mis historias hace unos días, que hay mucho ruido externo, hay mucho de dónde tú agarrar una información y mover tu entrenamiento, pero hacerlo simple y hacerlo que te guste y repetitivo y constante es lo que te va a llevar a ganar masa muscular. Repetitivo y constante equivale a repetitivamente estar en tensión mecánica y repetitivamente seguir entrenando, hacerlo por años es lo que, y disfrutarlo es lo que te va a hacer ganar masa muscular, que todo el ruido externo no te mueva la cabeza, que sí te la mueva en cuanto a mejor toma de decisiones, como a visualizar la fatiga, a checar más o menos eso, pero tampoco que digas, ay, güey, ahora tengo que buscar otra manera de entrenar. No, es lo que haces, hacerlo mejor, no hacerlo completamente diferente, solo mejorar cosillas durante. Eso sería lo que muchas personas en gimnasios comerciales buscan como cambiar rutina, ¿no? Ay, es que ya no me está sirviendo, hay que cambiar rutina. Y empiezan a hacer otros ejercicios, empiezan a buscar, si es que existe, un programa diferente al que estaban haciendo. Y eso pues es de lo peor que podemos hacer, porque entonces cómo supimos que el programa que estábamos haciendo, la sobrecarga que estábamos haciendo antes, fue realmente efectiva. Y todo eso puede ser por el ruido de redes, que pues le entiendo, nuestro fin es informar, ¿no? Pero por la manera en que funcionan las redes, tienes que llamar la atención, porque si no, Sí. si pones algo como lo que estábamos comentando ahorita, probablemente pase desapercibido. Entonces es más fácil poner top 5 ejercicios que no estás haciendo, pero deberías. Y gente que a lo mejor viene de un trasfondo completamente distinto, no sé, que se dedica a otra cosa completamente diferente, pero le gusta entrenar, pues se va a ir con la finta y va a meter esos 5 ejercicios, va a meter más volumen, va a meter más de más, y a fin de cuentas no va a obtener gran beneficio. Esa es la dificultad, pienso, de navegar toda esa información. Sí, totalmente. Digo, yo coincido totalmente con los puntos que hemos tocado en este episodio. Y pues nada, carnales, creo que vamos a dejar este episodio por aquí en esta ocasión, no sin antes, claro,
las recomendaciones musicales de esta semana. No sé qué nos tengan para este día. Igual, digo, es una semanita, no estuvimos con Gym Rats, pero ya estamos de regreso. Regresamos más recargados que nunca. Entonces, pues nada, ¿quién inicia con las recomendaciones? Dani, Fer, ¿quién nos quiere deleitar primero? Yo mero inicio con una canción muy, muy bonita. Ahora no es un corrido, pero también es de banda, pues. Ok. Se llama Calidad, de Grupo Firme, y Luis Mexia, Calidad. Está muy, muy chingona. Bueno, está un poco arrogante, güey. Déjame decirte que sí Ok. tiene algo de arrogancia la canción. Por el nombre me imagino como de que uno es calidad, ¿no? Algo así. A huevo. Sí. La voy a escuchar, Sí. la voy a escuchar. Sí, así como que tú eres siempre la calidad aquí en Ok. relación y todo. A la madre. Ok. Dani, ¿qué nos traes para esta Sí. semana? ¿Qué será? Una rolita ya viejita Ok. del señor Draco Rosa, Robbie Draco Rosa, se llama Vagabundo. Muy Ok. buena. Perfecto. Pues yo para esta semana les traigo una canción de el grupo que se llama Matiz. Se llama Un Nuevo Amor. Está muy buena, está muy chingona. Ahí para los dolidos queda al golpe. Uno, amor. Un nuevo amor. Un nuevo amor. Un nuevo amor. Muy buena recomendación, ¿eh? Pues nada, canales, creo que vamos a dejar por aquí este episodio. Como siempre, un gustazo por estar compartiendo tiempo con ustedes. Realmente es todo un honor poder platicar con ustedes. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Como siempre, ya saben, quien nos esté escuchando en YouTube, dense una vueltecita por Spotify. Quien esté escuchando por Spotify, pues dense una vueltecita por YouTube. También para ahí dejar su like y lo demás. Como siempre, redes sociales, tanto de Dan y Fer, aquí abajito. No se les olvide puntuarnos igual en Spotify. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Aquellos que se aventaron hasta aquí en esta parte del podcast. Un abrazo muy, muy sincero y nos estamos viendo el próximo domingo. Bye, Oye, hay bye. unos pequeños avisos antes de Ok, que nos vayamos. ok. Por ahí Fer está estrenando varios videos de Hellbuilders, muy buenos, como Totalmente. fue de cómo mantener la prep en un viaje. También el que sales hablando de complicaciones de querer abandonar el proceso, me los chuté muy buenos. Y Gracias, por mi bro. cuenta, la próxima semana yo voy a estar, si no colapso, el pinche nervio. Martes, puesta a punto hablando con Helms. Jueves, periodización para la hipertrofia con Schoenfeld. Entonces, también todo el contenido y también las pláticas que poco a poco va a estar sacando Ángel con gente del medio. Se viene buen contenido, muchachones. Se viene, vaya, los Gym Rats van a empezar a empezar a producir muchísimo más contenido a partir de aquí. Nada, como siempre, los canales tanto de Fer y Dani los tengo en la página principal de recomendados y también los dejamos en la descripción para que vayan a echarse ahí una vista respecto a todos los videos que está subiendo Fer, a los videos que se vienen con Dani, que ya tiene Dani también bastantes videos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias una vez más a todos. Nos estamos viendo. Ya vamos a casi, un poquito, falta poquito para ya cumplir el año de Gym Rats. Entonces ahí veremos qué se arma para ese aniversario. Giveaway, que en mis tiempos se llamaba rifa, pero pues ya le dicen giveaway. Un giveaway. Giveaway. Ok, totalmente. Rifa, güey. Pues son rifas, güey, que andan mame y mame que giveaway. Un giveaway para estar en sintonía, Dani, ¿sale? En vez de rifa es giveaway para ahora. ¿Ok? Perfecto. Pues nada, carnales, un gustazo, un abrazo como siempre y nos estamos viendo la próxima semana. Bye, bye.